al procesamiento de análisis, ya que se tienen los datos como si fueran una sola fuente, limpios y estandarizados. Ahora se define lo que estamos buscando y se crean los algoritmos para estas búsquedas. Posteriormente, pasamos a la exploración y la visualización, que es donde se ve la información ya procesada para que se pueda tomar una decisión. Es por ello que establecer un ciclo de vida de datos permite controlar y normalizar los procesos de recoger, analizar y transformar el Big Data, cuyo volumen y esfuerzo permite trabajar con grandes cantidades de información a un costo reducido. La siguiente. La siguiente, esa. Bueno, los tipos de datos pues son 5, ¿no? Principalmente que son los datos de grandes transacciones, que es la Big Transaction Data, que son todos los registros de facturación, las llamadas de telecomunicaciones, y son datos que podemos encontrar en formatos semiestructurados o no estructurados. Y se incluyen los datos de las empresas, que se refiere a la información de cliente, la cual proviene de sistemas como el CRM, inventarios de ventas, datos transaccionales y del ERP. Después tenemos a las redes sociales y las páginas web, que se refiere a toda aquella información que se obtiene a través de las transacciones web. Por ejemplo, el LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Otros tipos de datos son las biométricas, que es aquella información que incluye escaneo de la retina, huellas digitales, reconocimiento genético o facial, que al parecer este tipo de datos ya lo están implementando en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, pues, se me hace bastante interesante. Y también, ya lo están implementando los bancos a manera de seguridad, como aparte cuando tienes yo les platicaba, cuando tienen la banca electrónica en el celular, aparte de tu clave, ahora tienen que registrar tus datos biométricos y en un momento dado, si te roban el celular, tú lo reportas y es únicamente con los datos biométricos, pero aquí el problema es cómo es el tratamiento de esto. Otra quien lo está implementando es el INE. Ya el INE lo tenía desde hace tiempo cuando daba la credencial del lector. Tiene los datos del iris y hubo un conflicto muy grande entre la Secretaría de Gobernación y el INE porque el INE no quiso compartir los datos con la Secretaría de Gobernación. Tienen que pensar en ello, que son como digamos, las líneas de análisis de esto, que es el gran Big Data. Adelante, Marita. Y bueno, también tenemos los que son generados por los seres humanos, y se refiere a todos aquellos datos que generamos cuando llamamos, cuando escribimos, cuando mandamos un correo electrónico, notas de voz, el uso de tarjetas de crédito o débito, etcétera. Estos, a ver, pregunta estos, bueno, sí, síguele. No, eso es todo ahorita. Que no cambia. Y bueno, también tenemos las máquinas, que es machine to machine, es decir, todas aquellas tecnologías que se conectan a través de otros dispositivos y que se utilizan como sensores o medidores, los cuales generan un gran volumen de datos. Por ejemplo, los medidores de agua, el gas o electricidad a través de medidores inteligentes, y se obtienen después unos datos que normalmente se monitorizan para conocer mejores ciertas características como la frecuencia o el voltaje.
Aquí entra toda una industria que es la domótica en términos de automatización de espacios como son sus casas, o sea, los sensores de la luz, los sensores de agua, los timbres, la luz, toda esa información automatizada en el manejo. Por ejemplo, el caso práctico de esto son los edificios inteligentes. Adelante, Maritza. Sí, así es, profesora. Mm. Entre los Big Data hay 3 tipos de datos según su formato. En cada uno de estos tipos hay mucha información útil que puedes extraer para usarla. El primero de ellos, pues, son datos estructurados que tienen un formato fijo y a menudo son numéricos. Así que así que en muchos casos los gestionan máquinas y no humanos. Este tipo de datos, pues es información que está ordenada en base de datos y en hojas de cálculo almacenadas en bases de datos, lagos de datos, almacenes de datos. Están ordenados y bien definidos en cuanto a su formato, tamaño y longitud. Entonces son, pues, por ejemplo, podrían ser las fechas, los números y formateados. Posteriormente, pues tenemos otro que son los datos no estructurados y estos son información que está desorganizada y no está en un formato predeterminado, pues prácticamente como lo dice el nombre, porque puede ser casi cualquier cosa. Aquí el caso o un ejemplo podrían ser los datos recopilados de fuentes de redes sociales y pueden convertirse en archivos o documentos de texto almacenados en Hadoop, como Cloudflare o sistemas. Y en tercer lugar, pues tenemos los datos semiestructurados, que pueden contener ambas formas de datos, que podrían ser estructurados y no estructurados, como registros de servidores web o datos de sensores que haya configurado. Para ser precisos, pues son datos que, a pesar de no estar clasificados en bases de datos, contienen información vital o etiquetas que segregan elementos individuales dentro de los datos. Se trata de información no regular y que no se puede gestionar de manera estándar, que pues como ejemplo podrían ser las fichas, los catálogos, las notas, texto escrito que se tiene que analizar. El Big Data incluye siempre múltiples fuentes y la mayor parte del tiempo es de distintos tipos también. Así que no siempre es fácil saber cómo integrar todas las herramientas que necesitas para trabajar con distintos tipos de datos. La siguiente, por favor. Como el Big Data es algo que no deja de crecer, las herramientas que se usan para gestionarlo, pues evolucionan con él. Se emplean herramientas como Hadoop, Pig, Hive, Cassandra, Spark, Kafka, entre otras, que sirven para gestionar el Big Data dependiendo de los requisitos de cada organización. Buena parte de estas herramientas son de código abierto y, bueno, una de las más afianzadas para analizar Big Data es Apache Hadoop, un marco de trabajo de código abierto para almacenar y procesar grandes conjuntos de datos. Una de las principales herramientas, pues, es Apache Hadoop, como ya lo había dicho. Hadoop es una herramienta que nos permite almacenar datos de manera distribuida, es decir, almacena la información de varios lugares, lo que permite poder tener una mayor velocidad de procesamiento. Cassandra es una base de datos que nos permite almacenar los datos a través de una llave valor, es decir, que los agrupa mediante datos y los identifica, y esto nos va a permitir encontrarlos de una manera mucho más rápida. Apache Spark puede almacenar gran parte de los datos de procesamiento en la memoria y en el disco, así que puede ser muchísimo más rápido. Una de sus mejores funciones es que Spark puede funcionar en una sola máquina local y eso facilita pues enormemente el trabajo de la Apache Kafka permite a los usuarios publicar y suscribirse a fuentes de datos en tiempo real.
La principal tarea de Kafka es trasladar la fiabilidad de otros sistemas de mensajería a los datos de streaming. Y Apache Hip y Apache Pig pues son similares entre sí. Apache Hip le da una capacidad de data warehouse a todos los datos que se tienen en Hadoop, y Apache Pig lo que realiza son transformaciones sobre la data. Y bueno, tenemos otras herramientas que también son grandes y muy útiles para el Big Data, como Apache Lucene, que puede usarse para cualquier motor de recomendación porque utiliza bibliotecas de software de indexation y búsqueda de textos completos. Apache Zeppelin es un nuevo proyecto que permite el análisis de datos interactivos con SQL y otros lenguajes de programación. Elasticsearch es más bien un motor de búsqueda empresarial y lo mejor que tiene es que puede aportar conocimientos a partir de datos estructurados y no estructurados. Y TensorFlow es una biblioteca de software en auge porque se utiliza para el aprendizaje automático. Ahora, con el objetivo del Big Data es analizar esta cantidad masiva de información para hacer que las empresas hagan una mejor toma de decisiones sin tener que consultar a un experto o alguien especializado en cada una de estas cosas. Esto pues les genera, aparte, que sean más eficientes, ¿no? Generen más negocios, mayores ganancias y mantengan la satisfacción del cliente. La que sigue, por favor. Algunos ejemplos de empresas que ya están usando el Big Data sería, pues sí, como vemos aquí, Spotify, Harmony, Coca-Cola, bueno, cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, Spotify, pues tiene más de 100 millones de usuarios, ¿no? Y como funciona totalmente con datos, pues hacen uso del Big Data acerca de esos factores sobre la duración de las canciones, dónde se están escuchando y en qué tipo de dispositivo, etcétera, todo para que pues de la industria de la música le dé una mayor experiencia satisfactoria al oyente. José, ¿puedes poner tu foto, tu video? No tengo cámara, profesora. ¿No tienes cámara? No, les digo. Ok, continúa. Bien. Otra como eHarmony es una plataforma de citas para solteros en internet. Y usan Big Data para aumentar las posibilidades de que los usuarios se encuentren una pareja. Mira, antes de Big Data se usaban este tipo de plataformas, usaban encuestas o test para determinar las preferencias de cada persona, ¿no? Y entonces usaban un algoritmo no tan eficiente para emparejar a las personas. Sin embargo, con el Big Data, estas mismas empresas pueden usar estos factores para ser más detallados y, bueno, crear parejas pues, ¿no? más compatibles, ¿no? Y más aún con los dispositivos móviles, porque estos permiten recopilar datos como eh, patrones de sus búsquedas en internet, gustos y preferencias, actividades, etcétera, ¿no? Entonces esto permite mejores coincidencias. Otra son Coca-Cola, ¿no? Pues ¿no? Recolecta y analiza los datos que generan sus 105 millones de seguidores en sus redes sociales. Estas plataformas producen interacciones acerca de sus productos aproximadamente pues así casi instantáneamente. Y con base a esto, amplían sus interacciones e impresiones. La compañía puede tener una imagen clara de cómo se perciben los productos en diferentes países y qué tipo de personas consumen, en dónde, en qué circunstancias, etcétera. Otra, el Magic Mirror, es pues, usa el Big Data para correlacionar al cliente y su historial personal de compras con sus preferencias e información. El espejo les ofrece producto perfecto que necesitan para no poder, para que se sientan animados a comprar.
Otros, los videojuegos con Big Data y una inteligencia artificial se puede interactuar directamente con tramas que anticiparon cómo tomaremos decisiones. O sea, son juegos de tomas de decisiones. Por ejemplo, puedes jugar ajedrez en un ordenador que aprende constantemente los movimientos y entonces se va volviendo más competitivo, ¿no? Ya que la máquina, digamos, se vuelve más inteligente y bueno, eso hace que te tengas que esforzar más. Amazon es considerado el rey del Big Data porque adoptó esta tecnología de vanguardia para recolectar, analizar y utilizar la cantidad masiva de datos a la que tienen acceso a partir del historial de búsqueda y de compra de una persona. Por eso son los mejores en temas de optimización de la cadena de suministro, optimizan precios y detección de fraudes. ¿No? Acerca de Amazon en especial, tiene dos herramientas más avanzadas para el análisis de datos, son sus algoritmos publicitarios y el Amazon Elastic Map Reproduce Platform for Machine Learning. Esta última les permite proporcionar a sus clientes los productos que buscan y que necesitan más rápido y más económico que cualquier de los competidores. O sea, es como, bueno, pues de esos que si tú haces una compra o buscas algo en Amazon, de repente te van a aparecer, oye, ¿no te interesa esto? O te va ofreciendo otras alternativas para, digamos, forzarte a comprar, ¿no? Ahora, otra, Netflix, ¿no? Pues, sus analistas de datos recolectan y analizan enormes cantidades de datos relacionados al comportamiento del usuario. Por ejemplo, los géneros que busca, el número de capítulos que ven seguidos, o sea, porque no es lo mismo que alguien que ve un capítulo al día, que se avientan toda la temporada en un solo día. El tiempo de demora escogiendo algo para ver, etcétera, ¿no? Así Netflix no solo es capaz de predecir qué quiere ver una persona, sino qué tipo de series o películas debe producir y qué actores tienen mejor acogida dependiendo del público. Por ejemplo, están viendo que Adam Sandler resultó muy impopular en el mercado de Estados Unidos y de Reino Unido, pero eh, pero tuvo un gran respaldo en Latinoamérica, por eso es que la firmó Netflix 4 nuevas películas en 2015. Todo todo ese esfuerzo se traduce en el premio que se ganó la compañía al mejor algoritmo para predecir qué contenido le gustaría ver a los consumidores basado en su historial, ¿no? Eh, este, y no solo este algoritmo le ahorra un billón de dólares al año en retención de clientes. Y por último, Apple, ¿no? Gracias al análisis de datos, Apple ha logrado posicionarse no solo como la mejor compañía de tecnología, sino una de los clientes más fieles tiene en el mundo, que tiene más clientes fieles en el mundo. Gracias a la amplia gama de aplicaciones que ha lanzado para banca, seguros, viajes, entretenimiento y el lanzamiento de otros dispositivos portátiles como el iWatch, ¿no? Esto está permitiéndoles recopilar más datos de clientes que nunca. Así, estas apps conocen a sus usuarios y la experiencia es cada vez más personalizada al punto de que no puedan vivir sin sus productos en Apple. O sea, básicamente ellos te espían tu información para intentar venderte algo a la fuerza, pero sin que tú lo sepas. La siguiente. Hay una persona que está con ustedes. Necesitas de una vez hacer tu participación. Andrés, el volumen. No se te escucha. A ver, ¿ahí me escuchan? Ya. No, solamente les recomiendo mucho que vean un documental de Netflix que se llama Social Dilemma.
O... Ese lo va a ver, ese no, el dilema de las redes sociales lo van a ver el próximo equipo. El próximo equipo va a ver lo de protección de datos y demás. Esto también tiene que ver el dilema de las redes sociales. Es un documental medio dramatizado de la forma en la que funcionan las redes sociales y todos estos algoritmos, no solamente por la generación de esta información, sino por el uso que puede estar, digamos, en la frontera de lo ético y lo no ético. Precisamente creo yo que Andrés reaccionó a lo que José comentaba, que estamos en un cuasi sistema espiador, o sea, el Big Brother que nos está mirando en todo momento, ¿no? Y recuerden, hay unas novelas anteriores a que emergiera todo esto que conocemos hoy en día. La de 1988 es una novela de Orwell en donde habla de esta metáfora del Big Brother, ese ojo que siempre te está mirando, que siempre te está observando. Otro documental de Netflix que habla sobre el uso de los datos tiene que ver, y con estadísticas, déjenmelo, yo lo vi, son capítulos muy pequeños, pero síguenle y ahorita yo les paso el dato. No sé si era eso a lo que te referías, Andrés. Sí, bueno, básicamente eso, ¿no? De la privacidad de datos y el uso que se le puede dar a esa información, que pues realmente hoy en día saben todos nuestros comportamientos, ¿no? Sí. Yo nada más se lo recomiendo ahí que lo vean, creo que está muy interesante. Está muy bueno, muy bien hecho, y es más, yo les diría que todo el grupo lo vea para que se pongan a discutir con el que va a exponer transparencia y protección de datos, porque tiene que ver no solamente con esta posibilidad de la gente experta en términos de software, sino la obligación que nosotros tenemos de conocer este tipo de, digamos, plataformas, dispositivos para poner seguros en el manejo de nuestros datos. No tenemos esa cultura todavía también, eso es cierto. Ahorita les pongo la otra serie, ya son las 11:54, ¿les falta mucho, Maritza? No, ya solo es esta y las conclusiones. Ok, digan. Bien, bueno, estaba que el generar valor de negocio que se puede cuantificar. Bueno, la adopción del Big Data atraviesa 4 fases. La primera es educar, que centrados en la recopilación de conocimientos y observaciones del mercado, ¿no? La siguiente es explorar, el desarrollo, estrategia y una hoja de ruta sobre la base de las necesidades de negocio y retos empresariales, ¿no? Y las que sigue es interactuar, dirigir iniciativas de Big Data para validar el dato y los requisitos. Y por último, ejecutar, que es el despliegue de 2 o más iniciativas de Big Data y continuar aplicando analíticas avanzadas. Y a la que sigue. Bueno, y para concluir, es una disciplina apasionante que engloba infinitas posibilidades que va a suponer una revolución en nuestra vida diaria. Es un campo con gran aplicación ya en el presente porque nos facilita la vida y si lo utilizamos con acierto y de forma positiva y que va a ser determinante en el futuro. Esto es porque, pues como todos ya pues, usamos redes sociales, este es, si no el mayor, uno de los mayores recolectores de información, ya que, por ejemplo, Facebook sabe a qué horas te levantas, a qué hora te conectas, cuánto tiempo te conectas, qué es lo que ves, incluso sabe lo que ves cuando sales de su plataforma, porque tiene en algunos, en su aviso de privacidad, dice que puede entrar puede saber qué es lo que tú ves después de cuando no estás en su plataforma. Esto igual lo podemos nosotros quitar metiéndonos a la privacidad y ahí pues podemos quitar eso. Y hay muchísimas otras cosas que Facebook recopila y que con base en eso ellos hacen su propio mercadeo. Esto es, por ejemplo, muchos de la mayoría del dinero que entra en Facebook
no es por publicidad, sino porque les venden el mercado a las empresas. Por ejemplo, si tú como tienes una empresa y quieres hacer un impacto al el mercado, Facebook te da un cierto límite de rango de alcance. Pero si tú le pagas a Facebook por tu anuncio publicitario, Facebook lo que hace es que te amplía ese mercado. Si tú no pagando llegas a 100 personas, si tú le pagas a Facebook por hacer tu anuncio, Facebook te habla un panorama, bueno, un mercado de 1000 personas. O sea, y eso es solo por decir un número cerrado, ¿no? Pero es súper amplio el margen de mercado en el que Facebook te puede dar. Y ese es su mayor negocio de Facebook, el hecho de darte ese mercado. Y si tú, por ejemplo, tenemos otra clase donde nos hablan del análisis de mercado. Facebook hace ese análisis de mercado, o sea, no necesitas contratar a alguien especializado que te cobre muchísimo dinero por hacerte ese análisis de mercado, sino que tú con las herramientas de Facebook puedes hacer ese análisis de mercado y ellos te dicen, mira, yo tengo este alcance, este impacto y vas a llegar a tantas personas en tantos lugares y tiene toda la información y esto es pues porque obviamente nosotros le damos esta información cuando decimos estamos en tal lugar y estamos con tantas personas o estamos con todo en tal lugar. O sea, esto Facebook lo va registrando todo eso y después, como les comento, les da ese análisis de mercado y eso es lo que vende en realidad. Y pues eso, aparte de que como ya también todos sabemos, pues es propietario de Instagram, de Messenger, pues muchas veces todo eso te lo dicen en el aviso de privacidad, pero obviamente pues nosotros no leemos ese aviso de privacidad, solo le ponemos sí, acepto. Pero si realmente nos detuviéramos a leer todo ese aviso de privacidad, pues es cuando te das cuenta de todas las cosas que hace Facebook y sus redes sociales para poder hacer esa recopilación de información. Uh-huh. A ver, está bien. Creo que ahorita ustedes recuperaron y recuerden que yo les sugerí que revisaran un informe que había salido hace 2 o 3 semanas sobre un dictamen que hizo el Congreso acerca de la mala utilización en manejo de datos de las grandes corporaciones como Facebook, como Apple, como Google, etcétera, por la gran cantidad de información. Y este problema al que refiere el documental que estaba comentando Andrés junto con otro documental que ya estaba, estoy buscando, es un documental en episodios chiquitos que habla sobre el manejo. Nada es privado. ¿Perdón? Se llama Nada es privado. Nada es privado. Sí, ese es uno, pero hay otro. Ese es el de las redes sociales, el dilema de las redes sociales. Y hay otro pequeño que habla sobre el uso de la información y las tecnologías, pero aquí lo más importante que me gustaría, ya son las 12, chicos, es que recuperaran, hicieran esta investigación de este informe que hizo el Congreso de Estados Unidos sobre el uso de tanta información. Este no es un discurso nuevo, ni problema nuevo, ni dilema nuevo. Desde que se empezaron a masificar las comunicaciones, todos los de código abierto, todos los de software libre dijeron, hay que tener cuidado. Estas grandes empresas están generando y se están apropiando de este elemento fundamental de la humanidad, que son las formas en las que nos comunicamos, los códigos en los que nos comunicamos, los medios que utilizamos para comunicarnos. Yo no estoy en contra de ellos, yo creo que han servido de mucho para la humanidad. Si no hubiesen sido con esta avance tecnológico, no estaríamos aquí frente a un enemigo que nos está matando como es la pandemia. Pero lo que sí es cierto es que todas las sociedades avanzamos en pasos diferenciados y
Además, se abren otro tipo de aspectos como de derechos y de responsabilidades. Y aquí es en donde a mí me gustaría, por ejemplo, estas dimensiones que van desde las 3 Bs hasta las 7 Bs, que integraran en su presentación estas propuestas. ¿Por qué se aumentan más veces? Porque se está empezando a observar la complejidad de lo que significa el Big Data. ¿Qué significa datos? La variabilidad de los datos. ¿De qué habla? Sobre la variabilidad y la variedad, o la densidad, o la velocidad, ¿no? Realmente creo que deben de ver un poquito más. Al otro equipo y a ustedes, hay una tecnología que está empezando a surgir, que es el blockchain. El blockchain tiene que ver con la transparencia y el manejo de los grandes volúmenes de datos. Es lo que le sigue más a la inteligencia, el business intelligence, pero porque va orientado a la codificación de la información de los procesos. Hay dos cosas que quiero que ustedes precisen para la siguiente. ¿Queda claro para ustedes y para todo el grupo cuando hablan de vía streaming? Ustedes dicen datos que se generan en streaming. ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque lo repetimos en muchas ocasiones también. Yo puedo decir, a lo mejor repito muchas cosas que no entendemos, pero que quede muy claro a qué nos estamos refiriendo con vía streaming. Y esto del aprendizaje automático tiene que ver con una propuesta, más bien con la automatización de los procesos, y los tecnólogos hablan de la inteligencia artificial. Una de la parte de las inteligencias artificiales, y miren, véanlo nada más. Si nosotros tuviésemos un chatbot que es un robot en donde establece una comunicación, un diálogo con unos usuarios que pueden ser mis clientes, que pueden ser mis alumnos, que pueden ser mis proveedores, o que puede ser cualquier usuario con el que yo interactúo, va a generar una gran cantidad de datos, pero ya estructurados. Aquí algo que estaba comentando a Mayriani acerca de los datos estructurados, ya están trabajados, ya tienen un formato, ¿sí? Permite el acceso, pero ¿qué pasa con la mayoría de los datos que están en las redes sociales que no están estructurados, o que empiezan, hay una diversidad de estructura? Eso, en el caso del chatbot, que ya se implementa un proceso de comunicación automatizado, permite contar con datos automatizados, con datos estructurados que facilitan los procesos de inteligencia artificial para analizar y proyectar y predecir elementos de interés para quien diseñó el chatbot, y quien diseñó el chatbot diseña una conversación de interés para un público. Es muy importante que se empiecen a meter en estos temas. Es el lugar en donde va a haber mucho trabajo. Ustedes, si les interesa finanzas, si les interesa mercadotecnia, empiecen, pero necesitan saber cuestiones de no solamente manejo de datos, cuestiones de matemáticas, mucha estadística, mucha matemática, mucho modelado, pero sobre todo, y me regreso al inicio, comentaba Maritza, a quien se le reconoce el padre del Big Data es Alan Turing. Y ustedes vean esta película de Alan Turing. ¿Qué le faltó a Alan Turing y por qué funcionó su código para detectar los mensajes de los alemanes? Algo que se llama semántica, el lenguaje natural de la humanidad. Vean la película, y eso no solamente es una cuestión de logaritmos. Los logaritmos tienen que integrar esta cuestión de semántica y semiótica del lenguaje. Si no se tiene, de nada sirve recuperar una gran cantidad de datos de los cuales yo puedo o quisiera hacer información. O sea, no es un asunto solamente de programar. Hay que recuperar toda la parte humana de la comunicación. Vean la película y hay una escena muy particular acerca de ello. Yo los dejo hasta aquí, ya no les quito el tiempo. Bien, tengo que hacerles más comentarios a ustedes, pero traten de mejorar. Me gustaría que
Arturo, que fue el que cerró, se me hizo como el más débil de los exponentes. Necesito que él haga el fortalecimiento de su exposición y terminamos el próximo miércoles con las exposiciones. ¿Sale, chicos? Cuídense, un abrazo. Bye. Andrés, ya no ibas a hablar, Gracias, ¿verdad, doctora. Andrés? Ay, ¿qué pasó, Gerardo?